todo lo demás que conocen ustedes. Pero la electrónica digital, que es la estructura de las computadoras actuales, no ha cambiado todavía. Están haciendo uso de computadoras cuánticas, pero esas están todavía usadas por gente que la puede pagar, porque cuestan millones de dólares, computadora cuántica. Las computadoras que utilizan ustedes están basadas en estos elementos. Toda su electrónica está basada en estos elementos pasivos y elementos activos que estamos mostrando. ¿Ya tomaron nota? Seguimos. ¿Qué son los elementos pasivos? Que son las resistencias, la resistencia variable, los capacitores y las bobinas. Se llaman pasivos porque no modifican ni tienen injerencia activa en la dependencia del tiempo de la corriente o el voltaje. Vamos a explicar más adelante haciendo recuerdo para que quienes no tienen idea siquiera de lo que es una dependencia del tiempo de la corriente, qué es la corriente, qué es el voltaje, tener conceptos bien claros y definidos sobre esos temas que usamos bien harto en la electrónica. Lo usan a cada día cuando enchufan su celular, cuando enchufan su cargador de su celular, enchufan su computador, están enchufando a un sistema que proporciona una fuerza electromotriz, que le llamamos voltaje, y que una vez cerrado el circuito empieza un flujo de electrones que le llamamos corriente. Esos conceptos los vamos a clarificar completamente a su debido tiempo más adelante, cuando estemos desarrollando cada uno de los elementos que tenemos aquí. Aunque sepan, el objetivo es que, aunque sepan qué es y ya conocemos, dirán algunos, pero sabrán a ciencia cierta qué papel tiene y por qué diablos está dentro de un circuito, por qué lo tenemos que poner, por qué tenemos que poner en un circuito una resistencia o un capacitor para que pueda funcionar. Esas son las cosas que vamos a aprender inicialmente. Los elementos activos son los diodos y transistores, como hemos mostrado en lámina anterior, pero se llaman activos porque modifican el comportamiento en función del tiempo, de la corriente o el voltaje. Es de la corriente o el voltaje. Falta de la comportamiento en función del tiempo, de la corriente o el voltaje. Lo voy a corregir más tarde. Aquí dice, modifican el comportamiento en función del tiempo, de la corriente o el voltaje. Hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Algo que no hayan tomado en cuenta? Bien. Si nadie habla es porque no hay ningún problema, entonces seguimos adelante. Simbología de los elementos pasivos y activos. Cuando hacemos un circuito que lo tenemos que llevar al laboratorio para que funcione, primero se hace un plano, como el arquitecto. El arquitecto que va a construir una casa, primero hace los planos. ¿Qué quiere decir esto? Primero dibuja en papel y lo dibuja con la simbología correspondiente. Si está haciendo un dibujo de un cuarto que va a ser el baño, dibuja ahí la taza, dibuja el lavamanos, dónde van a estar el que tenga ese baño, etcétera. Lo dibuja y hace uso de la simbología que corresponde a ellos. Uso yo el tema de los arquitectos porque es lo más conocido y es lo que medio mundo sabe. Nadie construye una casa de memoria. Lo hacen con planos, que tienen que poner los tubos para el agua potable, los tubos para las cañerías del agua usada, etcétera. Por lo tanto, aquí también, cuando tenemos que construir un circuito, que es como construir una casa, tenemos que tener un plano. Y ese plano usa simbología. Y como esos planos tienen que tener los elementos pasivos y activos, no hay ninguna otra cosa elemental por el momento, entonces debemos aprender la simbología de estos. Aquí les muestro simbología que pueden estar usando algunos, en alguna literatura pueden ver la simbología de la resistencia. Nosotros no vamos a usar esta línea quebrada. Les voy a mostrar enseguida qué vamos a usar como simbología de una resistencia. Aquí está una R, pero esto está sacado de internet, por ejemplo, donde la cosa es
europea. Nosotros utilizamos al estilo americano, así que usamos la letra R mayúscula. La resistencia variable igualmente, la dibujan así, pero nosotros vamos a dibujar un rectangulito, enseguida se los muestro. Capacitor, la bobina, el diodo y el transistor tiene una simbología aparte que enseguida la voy a mostrar. Diodo y transistor. Vamos a ver la diferencia entre lo que es voltaje AC y voltaje DC y corriente AC y corriente DC. Tienen que saber, pues, voy a explicar en un circuito que debemos entender por voltaje y por corriente y también por AC y DC, porque lo utilizan, lo están usando, pero no saben lo que están usando. Tienen su cargador, por ejemplo, y lo enchufan al enchufe de la pared, al toma corriente. Y alguien podría decirme qué clase de voltaje y corriente existe en el toma corriente de una pared, de estas que estamos mirando. ¿Alguien sabe? Alterna. Alterna. Eso es lo que tenemos. Alterna es la abreviación de AC. AC se abrevia, la alterna se abrevia con AC. La otra es la continua, es la clase de corriente que sale de su cargador y entra a su celular o entra a su computador. Por lo tanto, existe siempre un aparato que convierte la corriente alterna a corriente continua. O sea, produce voltaje continuo. Le entra voltaje alterno y produce corriente o voltaje continuo. El voltaje continuo es el que hace funcionar la electrónica. Ninguna electrónica funciona con AC, con alterno. Toda la electrónica habida y por haber conocida en este mundo, en el universo actual, funciona con corriente continua, producida por un voltaje continuo. Por lo tanto, si tengo un voltaje alterno, tengo que usar algún dispositivo para que me lo convierta a voltaje continuo y se pueda producir corriente continua. Estas dos de acá con estas dos no se cruzan. Voltaje AC, que es la fuerza electromotriz, produce corriente AC. No produce corriente DC. Para que se produzca corriente DC tendrá que convertirse el voltaje AC primero en voltaje DC y ese voltaje DC produce corriente DC. La corriente siempre es un producto del voltaje. El voltaje, si no existe voltaje, no puede haber corriente. Y voltaje sí puede existir y corriente sí o no. Corriente habrá cuando el circuito se cierra, entonces empiezan a fluir los electrones en el circuito. Más afinados estos conceptos los vamos a ver en clase presencial con circuito y demás. Por el momento les estoy dando lo genérico de lo que debe entenderse por voltaje y corriente y las clases que hay. Voltaje es la fuerza electromotriz que hace mover los electrones en un circuito y a ese flujo de electrones le llamamos corriente. Hay voltaje AC que produce corriente AC alterna. Y hay voltaje DC que produce corriente DC. No se cruzan. Vale decir que voltaje AC no puede producir corriente DC. Y al revés, voltaje DC no puede producir corriente AC. Cada quien a su raza. Voltaje AC con corriente AC. Voltaje DC produce corriente DC. Pero no se cruzan. Para que se crucen, tiene que haber intermedio un dispositivo que haga posible ese cruce. Que el AC se convierta en DC y se produzca la corriente que va a salir de un DC, o sea, corriente DC. Con este circuito elemental de una linterna vamos a explicar el uso de todos los componentes a su debido tiempo. Analogía de un circuito eléctrico con un circuito hidráulico. Para que tengan idea, aquí está una batería, como la que tienen en sus autos, o de su familia, el auto de su familia, que tiene positivo y negativo, por lo tanto produce
es voltaje DC, va a producir corriente DC, va a circular corriente por estos cables. Este circuito eléctrico que se está mostrando aquí, con presencia de una resistencia, dice ahí resistencia, se homologa con un circuito hidráulico. Tenemos un motorcito, como una ventiladora, la bomba, que gira sus aspas, y hace correr el agua en las cañerías. Pasa el agua en las cañerías, regresa y no pasa en otra dirección, ¿no? Es una sola dirección. Por lo tanto, una bomba que esté impulsando el agua, que esté inyectando agua en una cañería que esté en esta forma, es el equivalente a lo que hace un circuito eléctrico en esta forma que estamos mostrando aquí. Esto lo tienen en internet también, pueden entrar a buscar en YouTube o en internet. Es una homologación que se hace para poder entender lo que pasa. El motor, la bomba que empuja el agua es la batería en el circuito eléctrico. Es la fuerza electromotriz que hace mover los electrones. Los electrones de cobre, porque este cable son de cobre, que cierra el circuito, equivale a la cañería. Por lo tanto, la cañería es el conductor. En las cañerías de agua lo hacen de metal o de plástico, cañería de PVC. En la corriente eléctrica son los electrones del material cobre, que se mueven en la dirección correspondiente a la circulación que produce esta fuerza electromotriz. Por eso tiene la polaridad positivo y negativo. Entonces, el cable que se está viendo aquí, que es de cobre, es el equivalente a la cañería. El agua que circula es el equivalente a los electrones que se mueven. En un circuito hidráulico puedo ver el agua. Si pongo una cañería transparente, fácilmente puedo mirar que el agua está corriendo. En cambio, en el circuito eléctrico no voy a poder mirar que los electrones se están moviendo. Los electrones se mueven a nivel microscópico, a nivel subatómico, donde pasan de un nivel a otro por la fuerza, ayudados por la fuerza electromotriz, y lo hacen en cada átomo del material llamado cobre, que es el material, el elemento, el metal que hacen los conductores. Por lo tanto, cuando ustedes están enchufando su cargador de su celular al tomacorriente y el cablecito lo enchufan a su celular, ese cablecito es de cobre. Y en ese cobre, en ese cablecito, están fluyendo los electrones, que no los vemos. Vemos el cable, por lo tanto vemos el conductor, como si viéramos la cañería, pero el agua, que vale a los electrones, no la vemos. Lamentablemente no se ve. Debemos suponer que está habiendo un flujo de electrones, que los malditos están corriendo de un lado al otro debido a la fuerza electromotriz que los está impulsando y que es la batería. Entonces, si es continua, como es el voltaje de la batería de un auto, es continua, produce corriente continua, y la corriente continua tiene un solo sentido, circula en un solo sentido, equivalente al circuito hidráulico en el que el agua circula en una sola dirección, si esta bomba gira en sus aspas en la dirección correcta para impulsar el agua hacia adelante, como estamos mostrando aquí. En este circuito, la presencia de la resistencia, si pongo una resistencia, recibe el nombre de resistencia, porque reduce la intensidad de la corriente. Si esta batería tiene una posibilidad de sacar 60 amperes, que suelen ver ustedes en la batería del auto, dice 60 por hora, quiere decir que en una hora es capaz de dar 60 amperes de corriente. La medición de la corriente viene en amperes y el voltaje viene en voltios. Por lo tanto, 12 voltios, que es la batería, produce una corriente de 60 amperes durante una hora. 60 amperes circularía por este circuito si no hubiera la resistencia. Con la presencia de la resistencia, esa cantidad se baja. De 60 se va a bajar a 40 o a 20 o a 30,
o a 10, dependiendo de la resistencia, del valor de la resistencia. Así que vamos a hacer cálculos para ver en qué proporción una corriente producida por una fuerza electromotriz llamada batería se reduce, para ver por qué ponemos una resistencia en un circuito. En el circuito hidráulico, el homólogo serían, este autor de esta figura pone caracoles, o sea, los bichitos caracoles ahí que están obstruyendo el paso de la corriente. Yo más bien utilizaría la abolladura. Si mi cañería estuviera abollada, entonces el diámetro se reduce y la cañería queda más angosta y va a pasar menos agua de la que debería pasar normalmente. Por lo tanto, una bolladura para mí es más correcto que sea el representante de lo que hace una resistencia en un circuito eléctrico. ¿Alguna pregunta? Bien, dejo de compartir para mostrar la otra pantalla en la que vamos a mirar la simbología que sí utilizamos nosotros. Enseguida estoy levantando el archivo para mostrarles. Entonces, hemos hablado de los elementos pasivos. Voy a compartir enseguida. Es la pizarra que suelo utilizar en la clase presencial también. Ahí van a ver esta pantalla proyectada en la pared. Entonces, tenemos los elementos pasivos, dice allí, pueden ver ahí la resistencia. Voy a usar mi cursor, que es mi borrador. Voy a agrandar lo suficiente para mostrar dónde estoy señalando. Las resistencias que se miden en ohmio, cuya simbología es la letra omega de griego, la dibujamos así. El rectangulito con sus dos contactos, las dos rayitas y la letra E. En sus circuitos que me van a dibujar, van a hacer este dibujo en lugar de la línea quebrada que he mostrado anteriormente. Anteriormente he mostrado que la resistencia la dibujan los europeos en esta forma. Sí, y lo ponen R. En lugar de esa, nosotros vamos a usar esta que estoy mostrando aquí. El potenciómetro, que es llamado hacia la resistencia variable, es esta. Usamos el rectangulito con P de potenciómetro y tiene 3 contactos. ¿Cómo funciona? Si alguno no sabe, lo vamos a repasar, lo vamos a aclarar. Como es una resistencia, también su unidad es ohmios, se miden ohmios y se simboliza con la letra omega. El capacitor, también llamado condensador, se simboliza así. Se usa la letra C. Su unidad es el faradio, se abrevia F. El faradio es una unidad muy grande. Si tuviéramos un condensador de un faradio, sería como un fusil, donde almacenan actualmente gasolina o agua. Por lo tanto, se usan las medidas más pequeñas, como milifaradio, microfaradio, picofaradio, que deben saber, si no, a su debido tiempo también lo vamos a repasar. Por último, la bobina, que es un conductor enrollado, que lo hemos practicado en el colegio, en física y todo, porque cuando pasa corriente por esa bobina se produce un campo electromagnético. Simbolizamos con la letra R, su unidad es el Henry en español, con la letra R. Utilizamos para producir campo electromagnético y nosotros lo vamos a usar para eso, porque un campo electromagnético producido por una bobina a través de la cual está circulando corriente, induce en otra bobina corriente. Por lo tanto, vamos a tener corriente inducida, por lo tanto, vamos a tener voltaje inducido. Así que ese fenómeno lo tenemos que estudiar para saber cómo lo vamos a utilizar en nuestra electrónica. Y aquí está lo que les decía para los elementos activos. El diodo
estamos conociendo ahora. Tiene esta simbología en el papel. En la vida real, algunos se ven como un huevito. Siempre tiene una franjita que señala cuál es el cátodo, porque los contactos tienen nombre. El de acá, cambiar de línea, vamos a cambiar de línea. El contacto que estamos usando aquí se llama ánodo, y el que está junto con la rayita que lo distingue al cátodo. Por lo tanto, el de esta raya vertical que está aquí se muestra en la vida real en un diodo en esta forma. Hay diodos cilíndricos también. Ya cuando armemos el maletín de herramientas van a estar conociendo los que no conocen, los que ya han hecho algún trabajo en alguna materia, tienen conocimiento de cómo se ve un diodo. Pero cómo diablos funciona, qué es lo que hace y para qué está en el circuito, es lo que tenemos que estudiar y no todo el mundo lo sabe. Para empezar, tenemos que saber que el diodo se dibuja en esta forma, en el circuito electrónico que usamos para nuestras tareas, y que el contacto que está al lado opuesto de la franja, de la raya, se llama ánodo y el otro cátodo, y eso es importante saber porque la corriente eléctrica circula del ánodo hacia el cátodo. La corriente que simbolizamos con I circula de ánodo a cátodo. Y eso vamos a estudiar, cómo lo hace y todas las cosas inherentes al diodo. Transistor tiene esta simbología, tiene 3 contactos, suele verse en la vida real como una pelotita, ¿sí? Con 3 patitas. Otros transistores se ven como una pastilla cuadrada con 3 patitas. Cada patita cada contacto tiene su nombre, base, colector y emisor. Y si es de la clase NPN, cuya estructura, esto vamos a volver a repasar, lo estamos adelantando nada más porque estamos hablando de la simbología, de los elementos activos, simbología, es porque está estructurado con una capa negativa, una positiva y otra negativa. Por lo tanto, los 3 contactos estarán aquí, la base, el colector y el emisor. La corriente circula del colector al emisor. La movida de electrones, que simboliza la corriente, que es la corriente eléctrica, se mueven del colector al emisor en un transistor NPN. En cambio, en un transistor llamado PNP, la cosa es al revés. La simbología es la misma, base, colector, emisor, pero la corriente circula del emisor hacia el colector. Esto nos lo muestra la flecha. La estructura de este transistor será las 3 capas, pero aquí tenemos PNP. Al medio está la N negativa. Los 3 contactos estarán para cada uno. Estructuralmente se ve así. Lo hacen de germanio, de silicio, cosa que lo saben los ingenieros de semiconductores. A nosotros nos corresponde usarlo. No los fabricamos. No aprendemos a fabricar, pues no tenemos ingeniería en semiconductores, pero aprendemos a usarlos, a aplicarlos en nuestros circuitos. Por el hecho de que esto produce muchos accidentes en el uso, lo conectan al revés, lo vuelan, los vamos a tener en la práctica a usar los NPN. Es más fácil, se determina el colector, el emisor, la corriente el voltaje que los hace funcionar se conecta entre el colector y el emisor, positivo arriba y negativo, porque funcionan con corriente DC, con corriente continua en la electrónica digital. Eso es lo que queríamos mostrar hoy día. No puedo seguir adelante más porque necesitamos pizarra y necesitamos mayores explicaciones. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Hasta aquí alguna consulta? Voy a borrar mi pizarra. Bien. Si no hay, entonces eso sería todo por hoy, clase actual. Voy a dejar de compartir.
Nada más por hoy entonces, podemos irnos. Hasta luego, jóvenes. Tengo que preparar otra clase, yo que sigue. Hola, ingeniero. Hasta Hasta luego. luego.